Continuamos con La Noche. Senador Roy Barreras, usted ha presentado hoy un documento público donde se explican los motivos por los cuales la Cancillería decide expulsar de Colombia a estos dos jóvenes venezolanos. Entre algunos otros motivos, pues tenían un permiso para estar de turismo en el país que ya se había cumplido. También se habla de que presentaron unos documentos falsos para ingresar a la Escuela Superior de Guerra, y sobre la ofensa a un político colombiano, particularmente al señor Antonio Navarro Wolf. ¿Podría decirse entonces que se buscaron esta deportación? Mire, la verdad es que quiero insistir, el último ejemplo quizás es el mejor para quienes no lo saben en otros países. El senador Antonio Navarro Wolf no es de la coalición de gobierno, es un senador opositor del Partido Verde, y en plena campaña estos jóvenes lo agredieron. Por eso no es por su actividad proselitista en contra de su gobierno, que es una actividad legal y que en democracia debe respetarse, sino por la actividad de unos extranjeros en contra de este gobierno. Aquí lo que ha pasado es una mezcla inconveniente. La situación de Venezuela, que es difícil, que es lamentable y que además le quiero asegurar, usted hace una encuesta, las han hecho en la noche, y seguramente la inmensa mayoría de los colombianos rechaza la situación venezolana hoy, la falta de libertades y de derecho a la protesta. Pero eso es un tema distinto. Colombia está tratando de poner fin a un conflicto de 50 años y digamos la verdad, aquí hay unas fuerzas de derecha que quieren oponerse a la paz porque viven de la guerra y han utilizado la causa venezolana para ganar adeptos en Colombia. Y estos muchachos hicieron proselitismo en contra de ese proceso de paz colombiano. Yo creo que los venezolanos, que con toda razón tienen derecho a recuperar la libertad en su país, deben saber que la derecha colombiana también quiere utilizar esa causa para ganar afecto entre la sociedad colombiana, que repudia los abusos de cualquier régimen totalitario. Son dos cosas distintas. Colombia tiene derecho a hacer la paz y estamos avanzando en eso, y esa mezcla entre la protesta contra el régimen venezolano y el intento de acabar con la paz en Colombia es lo que significó la deportación de estos activistas venezolanos. Senador, pero ¿deportarlos sabiendo la suerte que les esperaba en Venezuela? No, la verdad es que ningún país conoce la suerte que le espera a alguien que lo deporta a su país de origen. Pero ahí decía que había una orden de captura. No, hubo una orden de captura, pero cuando, como bien lo dice la doctora Marta Lucía Ramírez, a quien también saludo, se produjo la deportación, se produjo por las razones de su activismo político en Colombia en contra del gobierno colombiano. No es sino que usted revise las redes sociales. Ellos pueden y deben seguramente protestar contra la situación de su gobierno, son ciudadanos venezolanos y tienen derecho a hacerlo, pero no pueden como ciudadanos venezolanos venir a afectar en las redes sociales y en la actividad proselitista al gobierno colombiano y menos aún al proceso de paz colombiano. Esa mezcla, ese límite no debió haber ocurrido, y cualquier gobierno en el mundo, de cualquier país donde usted vaya, si usted es extranjero y se mete a protestar contra las instituciones, el gobierno, los procesos de paz en cualquier país del mundo, pues termina deportado porque no tiene derecho a hacerlo. Esas son las normas internacionales y Colombia lo que ha hecho es cumplirlas. Claro, todos, los colombianos también. Sí. Esperamos respeto para la vida y garantías procesales para esos muchachos donde los estén juzgando. ¿Usted qué opina, señora Ramírez? Pues mira, a mí me parece que Colombia desafortunadamente está teniendo una actitud frente al gobierno de Venezuela que es deplorable. Yo realmente voy a utilizar un término fuerte porque me parece que lo amerita, que hay una actitud pusilánime frente al gobierno de Venezuela. Entre otras cosas, no olvidemos que hace unos meses hubo en Venezuela unas protestas muy fuertes de estudiantes, esta gente joven que está defendiendo su futuro. ¿Y qué pasó? Hubo muchos muertos en las calles venezolanas y el gobierno colombiano salió espontáneamente a promover una mesa de diálogo con la oposición, y esa mesa de diálogo no hizo otra cosa diferente que bajarle el volumen internacional a algo que es hoy inaceptable a la luz del derecho internacional, que es esa represión violenta de las expresiones políticas que son diferentes. Yo creo que evidentemente aquí hay que separar dos cosas. Una, la posición que ellos puedan tener en relación con la paz de Colombia. Ellos tienen que ser respetuosos de los procesos internos de Colombia. Evidentemente ellos no podrían estar haciendo ningún tipo de campaña en contra de la paz de Colombia, eso no cabría, pero también, repito, hay toda una gama
de alternativas que podría haber utilizado el gobierno colombiano, como de verdad conminarlos a que la próxima vez que esto suceda, entonces vamos a proceder o vamos a aportar o no les renovamos los permisos, cosas de ese estilo. Pero por Dios, ¿cómo es posible entonces que se aplique digamos, la decisión más drástica, que es su deportación inmediata, a sabiendas de que existe ese riesgo en Venezuela? E insisto, el comunicado de Migraciones dice se les está deportando porque hay una orden de captura en Venezuela, cosa que no era cierta, porque la orden de captura fue posterior al hecho mismo de que se les deportara. Y yo realmente creo que cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de democracia, tenemos que entender, hay una serie de antecedentes en el derecho internacional, pero también en la integración hemisférica, en la OEA, entre ellas la Carta Democrática de la OEA. Si a Venezuela se le pidiera que cumpla la Carta Democrática, quizás no estábamos viendo esto, porque tendrían derecho de opinión, derecho de expresión, derecho de estar en la oposición, pero lo que vemos es que en Venezuela se conculcan las libertades y yo sí creo que Colombia, que otrora fue un país defensor de esas libertades y que siempre realmente tuvo una gran solidaridad. Acá tuvimos a Alan García exiliado ¿cuántos años? ¿A cuántas personas exilió Colombia? Y ahora nos ensañamos en unos jóvenes que lo que están haciendo es luchar por su futuro. Yo creo que ha sido una equivocación deplorable, que me parece que deja mal parada la Cancillería y que deja en una situación de verdaderamente lamentable a Colombia frente a la comunidad internacional. El senador colombiano Roy Barreras, ¿qué mensaje está enviando Colombia a la comunidad internacional cuando se hace esta expulsión de estos dos jóvenes venezolanos? Bueno, lo primero es que, repito, cualquier país tiene el derecho a defenderse si hay un activismo político hostil, además, en contra de sus instituciones y de su proceso de paz. Pero el mensaje que yo quiero compartir, Jason, inclusive dirigido a todos aquellos que tienen justos reclamos contra el gobierno venezolano, a los venezolanos que en otras partes del mundo se consideran perseguidos políticos. Esto hay que mirarlo desde un punto de vista macro. Mire el flaco favor que la derecha en Colombia haría al proceso de recuperación en Venezuela si nos dejáramos llevar hacia una especie de declaración de guerra entre Colombia y Venezuela, hacia una ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Pues nada mejor para cualquier régimen, incluyendo el del presidente Maduro, que tener la disculpa de que tiene una guerra con el vecino. Recordemos el gobierno antiguo, autoritario, militar en Argentina y la guerra de las Malvinas. Es que si algo fortalecería cualquier gobierno, repito, incluyendo el de Maduro, sería incendiar la frontera con Colombia. Sería un flaco favor para esos militantes y para esa causa. Lo que Colombia ha hecho es actuar con prudencia, lo que Colombia ha hecho es defender los intereses de la paz en Colombia. Llevamos 50 años de conflicto. Este conflicto venezolano, que es supremamente doloroso, lleva quizá una década o más, si se quiere medir desde el inicio del chavismo. Colombia lleva más de 60 años en este conflicto y queremos terminarlo, y no vamos a permitir que la derecha que vive de la guerra utilice la causa venezolana, porque eso es lo que están haciendo, utilice la justa rabia, el justo reclamo de los venezolanos en favor de su causa de derecha para echar a perder el proceso de paz colombiano. Y eso era lo que estaban haciendo estos activistas venezolanos, utilizados por la derecha colombiana. Tenían vínculos con el Centro Democrático, el partido que finalmente en la primera vuelta recibió el apoyo de la doctora Marta Lucía, que había hecho en la segunda vuelta, perdón, porque en la primera vuelta presidencial ella hizo una gran campaña y obtuvo 2 millones de votos que son independientes y son de ella y de su partido. Pero es una utilización de la causa venezolana para fines políticos en Colombia, y eso lo tienen que tener claro, inclusive los venezolanos que protestan frente a ese gobierno y ese régimen. Le quiero preguntar, señora Ramírez, ¿usted qué responde a eso? Porque la oposición colombiana está diciendo que se está haciendo cómplice del régimen de Nicolás Maduro por encima de los valores democráticos, pero aquí el senador está dando unos argumentos de que se están prestando también para un juego de guerra con otro país. Pues yo realmente no quiero referirme a otros partidos, me refiero a lo que ha sido la posición que personalmente he tenido siempre sobre este tema, y es que estamos hoy en una etapa de la globalización en donde hay una interdependencia de todos, y por eso es que se desarrollaron una serie de instrumentos globales y otros regionales para lograr que se defendieran por lo menos unos principios fundamentales. Uno de ellos es el de la democracia. Colombia tuvo un gran liderazgo en la expedición de la Carta Democrática de la OEA, lo hizo en el gobierno de Andrés Pastrana en el año 2000. Y yo creo que todo este tipo
de instrumentos sirve muchísimo justamente para que la cooperación de la comunidad internacional sea constructiva, para que sea respetuosa, obviamente, del fuero interno de los países, pero que sea también defendiendo valores fundamentales. Luego, acá no podemos nosotros decir que es que ahora esto es un tema de la derecha. Eso no es un tema de derecha ni de nada. Imagínense, yo tengo un montón de gente joven, mi campaña fue de gente joven. Estos muchachos están de luto, porque es que muchos de ellos dicen, pero por Dios, estos jóvenes lo que han venido acá reuniéndose, proponiendo y demás, es cómo podemos nosotros en el hemisferio movilizar a las juventudes para que haya un compromiso con la democracia, para que haya un compromiso con fortalecer instituciones, para que haya un compromiso con el desarrollo. Eso me dicen a mí varios jóvenes que conocen a estos muchachos, y yo por esa razón digo, por Dios, no podemos nosotros en este momento considerar que esa es una amenaza ni a la seguridad de los colombianos, ni esto es un tema de la oposición en Colombia. Creo que fue desmedida, fue exagerada, fue impulsiva, fue equivocada la decisión. Repito, porque además se hace basado en un hecho que no es cierto. No había una orden de captura. Si hubiera una orden de captura, porque el gobierno colombiano no le dio el trámite que le da. Por Dios, es que a los peores criminales en Colombia, cuando los expulsan o cuando los extraditan, siempre hay un procedimiento previo. Acá entonces estos muchachos, sin ninguna oportunidad, nada, los colocan en la frontera. Yo creo que aquí ha habido una extralimitación. Pues este es el hecho que tiene abierto el debate en Colombia y en Venezuela. Quiero agradecerle mucho a excandidata Marta Lucía Ramírez, excandidata a la presidencia de Colombia, exministra de Defensa, por haber estado con nosotros. Y en Bogotá también quiero agradecerle mucho, senador Roy Barreras, senador por el partido oficialista de la U, por habernos acompañado aquí en la noche. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. A propósito de este tema, le estamos preguntando a ustedes, nuestros televidentes, qué opinan también sobre la expulsión de estos dos jóvenes venezolanos. ¿Están o no de acuerdo con la decisión del gobierno colombiano? Pueden seguirnos escribiendo a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Son las cuentas de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en pantalla. Y vamos a hacer una pausa, ya volvemos para escuchar la opinión de uno de los más influyentes expresidentes latinoamericanos a propósito de la deportación de estos dos jóvenes antichavistas de Colombia al gobierno venezolano. Los twitters de ustedes, Hernán Darío Cadavid dice, ni siquiera responde al estar de acuerdo, es un acto de ilegalidad con el sistema de derecho internacional. También Libardo Dessel dice, estudiantes de los que jamás se supo en qué universidad estudiaban, pero sí eran amigos de neonazis colombianos. Eduardo Gómez dice, no, de ninguna manera, ellos no han hecho proselitismo armado. Vamos a la pausa, en minutos volvemos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.